Son las 8:17. Vamos a agradecer y saludar a esta hora de la mañana al secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lautaro, buenos días, gracias por poder conversar. Muy buenos días, Patricio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Radio Universidad de Chile. Sí, bueno, Lautaro, en primer lugar, así bien libremente, a tu análisis resumido de lo que ocurrió ayer. A ver, yo creo que primero los números hablan por sí solos. Eso despierta una gran preocupación de discurrir cuáles son toda la cantidad de factores que influye para que el Partido Republicano alcance la influencia que supera los 2/5 y que la hace clave en cómo funcione la futura Consejería Constitucional. Yo creo que son mucho más de un factor, pero explicarse ese fenómeno que supera con creces una expectativa previa es una tarea obligada de las fuerzas de izquierda, del Partido Comunista, de todos quienes formamos parte de Unidad para Chile, tal como lo indicamos en la reunión que sostuvimos anoche. Lo mismo en los partidos que están vinculados a lo que se llamó Todos por Chile. No es menor, yo no creo, y escuchaba atentamente tu comentario, yo no creo que uno pueda asociar esa influencia electoral en una posición de derecha y de derecha dura. Uh-huh. Valóricamente hablando, democráticamente hablando, etcétera, una fuerza que abiertamente no participó en la elaboración de esta propuesta de reposición del proceso constituyente. Entonces ahí hay más factores, yo creo que ellos tuvieron, entre otros, para no remitirlo, no reducirlo, ni tratar de soslayar, digamos, ese efecto, pero ellos lograron asociar los temas de la contingencia, que son muy complejos y muy duros, como es el tema migratorio, el tema del crimen organizado, del narcotráfico, los efectos en la vida cotidiana de la gente, con la propuesta de ellos y trasladando por consiguiente una crítica directa esos problemas en el origen de lo que es la política de gobierno. Cuestión que todos sabemos en un análisis riguroso y serio no responden a 2 años de existencia, es un acumulado que trae mucho tiempo, pero ese no es el punto. Sí. Lo otro Uh-huh. es hasta dónde las propuestas nuestras, hasta dónde nuestro propio trabajo tuvo la perseverancia, tuvo en cuenta lo que estaba desafiado y logró, digamos, hacerle frente positivamente a convocatorias que surgieron de poner el voto nulo, blanco, abstención en una posición de transformación casi, sin tomar nota, digamos, que aquí ya había una confrontación entre partes y lo que uno hiciera por disminuir, lo que hacía era que hiciera crecer, digamos, precisamente la contraparte, en este caso la más reaccionaria. Uh-huh. Eso también lo asumo como un déficit de parte de nuestro ejercicio político. No estoy en ninguno de los casos eludiendo esa parte, porque creo que lo que viene es un examen muy exigente, muy autocrítico, de qué cosas debemos confirmar, ratificar y proyectar, y cuáles necesariamente hay que completar o rectificar, si fuera el caso, en lo que es la actuación de los partidos políticos, que hoy día, digamos, que se develó en esta evaluación electoral. Sí, nosotros podríamos tener una elemental como autosatisfacción por el hecho de que el Partido Comunista se levanta como la primera fuerza de los partidos que son parte del gobierno, incluyendo las 2 listas, uh-huh, que alcanza una votación que nunca en la historia habíamos tenido y que logra la electividad en los 2 únicos lugares en que tenemos senadora y senador. Nosotros marcamos ese punto cuando se hizo este acuerdo de que el modo Senado de elección estaba hecho, digamos, a la medida para la repetición de la presencia senatorial, porque no tomaba nota de las incidencias proporcionales que se iban a tener, dado que los cupos estaban ya prescritos y entonces la región metropolitana, con una cantidad muy grande de millones de habitantes y de votantes, sí, era igual que la Araucanía, para nombrar, digamos, un contrapunto muy evidente. Lautaro, me parece interesante este planteamiento de que las razones de lo que está ocurriendo hay que buscarlas en un carácter
múltiple, ¿no? Esto no tiene una explicación unívoca. Pero también quería preguntarte, y sin que se nos alargue mucho la entrevista, porque tenemos hartas preguntas que hacer, en un sentido más de la relación entre el corto y largo plazo, ¿no? Porque el vértigo quizás natural del funcionamiento de los partidos políticos implica prepararse para la próxima contienda electoral. Pero vemos algo que parece que está más en el fondo, que es que, lo voy a decir así bien resumidamente, Lautaro, solamente para favorecer Ujú. tu apreciación al respecto, que tenemos un porcentaje muy importante de la ciudadanía que pide más Estado para enfrentar la delincuencia y por lo tanto pide más carabineros, o más fortalecimiento del aparato, del Estado de seguridad pública, que pide más Estado para frenar la migración, para expulsar a los migrantes irregulares, pero que no tiene la misma sensibilidad cuando se trata de exigir derechos como salud, educación, seguridad social, etcétera. Y eso parecería, llego hasta acá y luego te devuelvo la palabra, una gran derrota ideológica que no se resuelve con una sola elección. Al respecto, ¿qué decir? A ver, esa dicotomía que es un poquito muy compleja, Sí. pero yo asumo que se da, digamos, en la conducta de una zona grande de nuestra población. Eso muestra lo que estaba recién comentando, cuántas cosas de ese tipo no están claramente resueltas en lo que es nuestra propuesta, nuestra explicación, nuestra información y la empatía con quienes serían incumbentes una política al respecto. Por ejemplo, por una parte está el resultado electoral, cuáles son las tendencias más importantes que marcaron, y por otra parte está esto de la obligación del Estado respecto a una posición que voy a llamar el individualismo para gozar, digamos, y ver soluciones. Ujú. Yo creo que ninguna de estas cosas saca del centro el que la gente en general requiere mejorar sus pensiones, tener tasas de reemplazo que se acerquen a un ingreso digno para quienes ya salen de la actividad económicamente activa. Y sin embargo, votan como votan, porque el sistema actual vigente de hacer opciones individuales respecto a ese derecho, el derecho a una previsión, no se va a resolver, sino por el contrario, se va a agravar si mantenemos el actual sistema previsional. Lo mismo vale desde el punto de vista de la necesidad y la larga fila que hay en el derecho a la vivienda, o en las listas de espera, o en fin, en un montón de cuestiones que están muy vinculadas a derechos y sin embargo hay ahí una suerte de quiebre. Esos derechos debe y puede hacerlo casi estrictamente el Estado en una tarea de arbitrar de que funcionen como derechos, y no un sector privado que no tiene obligaciones, que no sea el negocio, y por tanto transforman todos estos derechos en nichos de mercado. Uno podría extender eso, por ejemplo, la crisis del agua y los que sufren las consecuencias de esa crisis, los pequeños productores y la gente en general. Sin embargo, se hace una campaña por la vía de que no se podría tocar ni privatizar el agua, o sea, ni hacerla pública, porque la magia es que esté en manos privadas, Mm. y eso golpea directamente. Entonces ahí Lautaro, hay pero dicho todo lo un dicho, déficit. a ellos les va mejor que a ustedes. Por de pronto. Es que yo creo que aquí hay un tema que no se aborda mucho, y Ujú. que es cuál es el efecto que en la construcción de opinión tienen los medios de comunicación masivos. ¿Hasta dónde? Y yo no estoy diciendo que pasen, que carguen, digamos, con responsabilidad que tienen los partidos políticos. ¿Hasta dónde construyen opinión desde una mirada y crean un estado de ánimo y crean un nivel de información para discernir por parte de cada una de las personas en forma correcta, si no hay, digamos, todas las miradas en el debate que más llega a la población? Por ejemplo, es un factor, no digo que es el único y exclusivo. Entiendo que hay de parte de los partidos de los cuales nosotros formamos parte también un ejercicio incompleto en la relación regular y cotidiana con la población, no solo el ejercicio y la relación que se tenga desde el punto de vista de una campaña electoral.
Y esto lo hablo no solo referido a las tareas de gobierno, sino también a las tareas de representación parlamentaria, de consejeros regionales, las alcaldías, etcétera, que hacer que en forma natural y que la gente tenga, digamos, la posibilidad de decir, tengo dominio de estos temas, de estas políticas, y sobre esa base tomo determinaciones para volver a pronunciarme en una futura elección. Lautaro, Creo que sí, hay, sí, disculpe que te interrumpa, pero es para efecto de, como te decía, de poder incluir todas las preguntas en la entrevista, pero a ese mismo punto que tú mencionabas, en general, los gobiernos que han expresado distintas sensibilidades progresistas en los últimos 30 años respecto a la estructura mediática no han hecho nada significativo. Y el único que ha llegado al gobierno proponiendo cambios ha sido este. Pero este ya lleva un año, 2 meses en el gobierno y tampoco ha hecho nada. Incluso en asuntos que están en sus estrictas atribuciones como el avisaje estatal. Eh, ¿Cómo opera ahí la autocrítica? Porque uno dice, bueno, la estructura de medio y todo, pero bueno, es todavía peor que la que existía en dictadura. Eh, opera desde mi mirada en forma directa y ¿Mm? absoluta. O sea, yo lo que planteo al respecto es absolutamente, en primer lugar, autocrítico y autoexigente respecto al gobierno del cual yo soy parte, respecto a el partido del cual soy dirigente y que tiene también tareas y espacios comunicacionales, ya sea por redes, ya ¿Mm? sea porque ¿Sí? tiene una intención. No, este es un tema de primer orden que el sector, a mi juicio, no tiene profundizado hasta el final, y esto va a ser siempre desequilibrante a la hora de construir corrientes de opinión que luego se representan en votaciones. Entonces, no, yo creo que este es un tema que afecta el funcionamiento en toda su potencialidad de un sistema plenamente democrático que se sostiene en que la soberanía de verdad radica en el pueblo, de verdad radica en la gente, y que la gente, para ejercerla, requiere información con transparencia, veraz, completa, integral, y no caricaturas, y no deformaciones, y no campañas, en definitiva, que incluyen la fake news, etcétera, que hacen daño a la hora de tomar decisiones. Ya, o sea, el gobierno debería retomar el compromiso que hizo, incluso ya estando en la moneda. Teníamos a Lautaro Carmona, no sé si lo... ¿Lautaro me escucha? Sí, te Ah, escucho ya, ya, que perfectamente. sentí un pito, pensé que se había cortado. Entonces, en su opinión, el gobierno debería retomar los compromisos que hizo, incluso estando ya en la moneda, respecto a políticas públicas para el ecosistema mediático. Yo no tengo ninguna duda que debe hacerlo. Ujú. Tampoco tengo dudas de que hay una cantidad de agenda que puede tomar una prioridad, como ya la que he nombrado, digamos, el tema previsional, el tema de la estabilidad laboral, etcétera, la política migratoria que se está iniciando, o las políticas de seguridad, o sea, todas las políticas, pero no debiera ser contradictorio con avanzar en un factor que en la toma de conciencia, estar informado, tener conocimiento de causa y sobre esa base discernir y tomar posición, es de elemental respeto a todos los seres humanos que constituimos las comunidades de la sociedad, pero también es elemental para que nuestra posición, a la cual tenemos legítimo derecho y es propia, la hagamos con dominio de qué cosas están en juego, de dominio total, Sí. y no de una parcialidad. Estamos conversando con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lautaro, ¿qué responsabilidad le atribuye al gobierno en el resultado? El senador Chaguán llamó a plebiscitar al gobierno, obviamente se le criticó porque no era para eso la elección, pero el factor es inevitable. Y agrego algo, el gobierno hizo algunas innovaciones luego del resultado del plebiscito de septiembre pasado con la pretensión de que le iba a permitir recuperar terreno, pero bueno, en 10 meses después el resultado que tenemos es prácticamente igual al de septiembre del año pasado. A ver, lo primero, digamos, Mm. la tarea que podría tener el gobierno, particularmente además porque en legítimo derecho la oposición al gobierno tiene que fiscalizar, controlar, y por tanto le queda el espacio exacto de cuál puede ser su dimensión. Es promocionar, informar, hacer que toda la población conozca y sepa qué está en juego, desde el punto de vista estricto de la elección. Como eso ya tuvo un efecto, hizo un camino en lo que fue la contienda del 4 de septiembre,
y la oposición transformó todo esto y cada hecho en una especulación crítica y lo llevó, digamos, a fiscalizaciones vía Contraloría, y eso tuvo algún grado de inhibición a mi juicio. Creo que amerita lo que pasó en esta elección, el que el servicio electoral tenga competencias obligadas que incluyan máxima información efectiva. Cuando digo efectiva, una información del servicio electoral que esté indicando qué se va a votar y cuándo se vota, etcétera, da en todos los horarios que permitan que todo el mundo se informe, y no solo en los horarios en que una parte ve el programa, ya sea en televisión, en radio, en todos los medios de comunicación. Eso yo creo que en esta ocasión hubo un porcentaje no menor, y eso le consta a todo el mundo, digamos, a todos los sectores, que todavía faltaban 4 días para votar y se preguntaba qué se elige. En mi distrito, porque yo vivo en la comuna A, B o C, quién es el candidato o la candidata. Es decir, había una desinformación muy grande, que explica también en algún porcentaje, no estoy dándole la única causa, los grados de abstención o de votos en blanco particularmente. Entonces, y lo otro, creo que se hace bien, porque lo contrario, digamos, sería un efecto muy complejo, en separar lo que son las tareas de gobierno desde el punto de vista de la gestión y sus compromisos, y cumplir sus compromisos vinculados, digamos, a lo que demanda la comunidad, que es cumplir, digamos, aquello, de lo que fue esta elección. La elección es la que es, los resultados son los que son. Sin embargo, el drama de una reforma previsional que permita un crecimiento del ingreso de pensiones en un número básico que se acerque a igualarse a lo menos con la línea de flotación de la pobreza, sigue siendo una demanda urgente. Y lo mismo se puede hablar de las políticas migratorias, o las políticas de seguridad, o las políticas laborales, etcétera, etcétera. Creo que esto no es un plebiscito respecto de validar o no al gobierno que está ejerciendo su tarea. Esto es exactamente la convocatoria a constituir un colectivo para elaborar una propuesta de nueva constitución, y será evaluada en su mérito respecto a cuál sea la propuesta que haga en diciembre para que sea plebiscitada. Sí, Lautaro, para finalizar esta conversación, al oficialismo en general le fue mal, pero a algunos les fue más mal que otros. Y para decirlo directamente, hubo más o menos 2 votos por apruebo de dignidad por cada voto por el socialismo democrático. ¿De qué manera se debería expresar esto en el rumbo del gobierno y muy concretamente en los cargos y en las políticas? A ver, yo creo que esto amerita la evaluación partido a partido que haga cada soberanía partidaria, ojalá en la forma más profunda, para sacar enseñanzas y no dar vuelta a la página pronto y total después viene otra elección, porque vamos a volver a reiterar parte de lo que hemos conversado ahora como problemas que no abordamos con los tiempos del caso. Si yo estoy planteando que aquí no estaba plebiscitada la gestión de gobierno, tengo que ser coherente y consecuente en toda la extensión, y por tanto creo que el tema de la gestión de gobierno es un tema estricto y restrictivo a una competencia del presidente y de la evaluación que él haga de la tarea del gobierno que dirige y del cual somos parte de los partidos en cuestión, y no podría, digamos, sería lo menos político, lo menos recomendable desde el punto de vista de dejar que esto de verdad curse como un proceso de autoevaluación y de autoexigencia, el imaginar que tenga vínculos inevitables con las tareas de gobierno. Eso tendrá que aconcharlo cada partido y, por otra parte, el propio gobierno respecto a su propio equipo. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, muchas gracias por esta conversación. Que tenga una buena semana. Muchas gracias a ti, Patricio. Un saludo muy grande a todos y todos los auditores. Ahí estaba el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cargo que siempre ha sido muy importante en el PC,
pero que ha adquirido además una relevancia particular por los problemas de salud que últimamente ha tenido el presidente Guillermo Tellier. Son las 8:36, vamos a un breve alto y a la vuelta vamos a tener el panel de conversación para seguir analizando este resultado y las consecuencias que nos trae para el presente y el futuro.